Bien, mis hermanos, vamos a seguir, vamos adelante en estos mensajes que hemos estado siguiendo ya desde hace más de un año. La epístola de los Hebreos, mis hermanos, es una carta llena de Cristo principalmente, llena de enseñanzas para todos nosotros. Y es importante que en esta mañana una vez más pongamos atención a la palabra de Dios. Nuestro verso a estudiar hoy, Hebreos capítulo 6, verso 15. Y de ahí seguiremos y con la ayuda del Señor vamos adelante. Hebreos capítulo 6, verso 15. Si alguno de los aquí presentes, mis hermanos, quisiera adentrarse en la práctica de cacería, descubriría que un buen rifle, una buena puntería, no es todo lo que se necesita para ser un buen cazador. Quizás esté pensando, bueno, también se requiere de una buena mira, quizás mira lejos, un buen camuflaje, accesorios, utensilios, etc. Quizás sí, pero no es lo más importante. Y de hecho esta es la parte más fácil de conseguir. Un cazador experimentado le diría que además de un buen equipo, todo aquel que quiera ser un buen cazador necesita aprender a estar quieto durante horas. Algo muy similar dijo un reconocido cazador llamado Joseph René: el placer de la caza es la satisfacción de la espera. Lo repito, el placer de la caza es la satisfacción de la espera. ¿Qué significa esto? Que aquel cazador que está comprometido con capturar su presa no ve la espera, no ve la quietud como un sacrificio, sino como el medio que al final le brindará satisfacción para obtener lo que se propuso: capturar su presa. Nuestro mensaje de esta mañana, mis hermanos, lleva por título: esperemos con paciencia su promesa. Y dice Hebreos capítulo 6, a partir del verso 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice nuestro escritor: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué fue lo que Abraham alcanzó con paciencia? La promesa de Dios. El cumplimiento, mis hermanos, el cumplimiento de ser bendecido abundantemente y ser multiplicado grandemente por Dios no sucedió de la noche a la mañana. Abraham tuvo que esperar pacientemente por la promesa de Dios. Y en la larga espera, en medio de toda dificultad, Abraham perseveró, continuó, siguió adelante sin desfallecer, con una actitud completamente de mansedumbre, una disposición de espera hacia aquel que le prometió: ciertamente te bendeciré. Hoy aprenderemos de la paciencia de Abraham y aprenderemos que tal gracia es una virtud que Dios aprueba en todos sus siervos. Sin dicha virtud, mis hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede beneficiarse de los beneficios de la promesa de Dios. Sin la paciencia nadie puede obtener lo que Dios ha prometido. También aprenderemos que en todos aquellos en quienes está presente esta virtud que llamamos paciencia, estar quietos, saber esperar, no solo se encuentra en ellos como una gracia pasiva, sino especialmente como un poderoso don que regula y orienta todas las acciones, motivaciones y decisiones de los hombres que confían plenamente en Dios. No es solamente un don pasivo,
sino aquel don poderoso que regula la motivación, las acciones, las decisiones. Esta virtud, mis hermanos, que llamamos paciencia, es un fruto de los corazones donde hay verdadera fe, donde hay una obra salvífica. Este es uno de los frutos del Espíritu Santo, donde verdaderamente hay salvación, donde la presencia de Dios se encuentra presente. Decíamos pues que esta virtud es una virtud muy agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué es una virtud tan agradable para Dios? Porque esta misma virtud, ser paciente, se encuentra en Dios mismo. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia. Y muchas otras tantas escrituras nos confirman esta verdad acerca de la paciencia de Abraham. Y de Abraham se nos dice que con toda paciencia esperó en Dios. Este es el testimonio de las escrituras acerca de este siervo, acerca de este hombre, de este patriarca, Abraham. Y aunque es verdad, mis hermanos, que muchos otros patriarcas del Antiguo Testamento también esperaron como Abraham, ninguno otro esperó tanto como Abraham. La paciencia de Abraham no se compara a la de ningún otro, ni a ningún otro se le reconoce como se le reconoce a Abraham. La gran mayoría de los patriarcas del Antiguo Testamento tuvieron que esperar por la promesa de Dios. Muchos de aquellos a quienes se les prometió también un hijo, esperaron por un hijo. Pero la mayoría de ellos tuvieron sus hijos alrededor de los 40 años. Solamente Terán, el padre de Abraham, tuvo su primer hijo a los 70. Pero Abraham todavía esperó 30 años más, estando ya en sus 100 años. También se dice que Zacarías y Elizabeth, que ya eran avanzados de edad, un ángel les anunció el nacimiento de Juan en Lucas 1:7. Pero su edad no era comparable, ni las condiciones eran comparables a las condiciones de Abraham. La espera de Abraham fue mucho más prolongada, fue mucho más larga que todos estos. Así la paciencia de Abraham en el Señor destaca entre todos los patriarcas del Antiguo Testamento y destaca por encima de todos los personajes del Nuevo Testamento. De Abraham se dice que es aquel que esperó pacientemente en el Señor. Y que Abraham esperó pacientemente, mis hermanos, es totalmente comparable y evidente por las abundantes y constantes evidencias por todas las Escrituras. Abraham demostró ser obediente, dio muchas muestras de obediencia, y Abraham expresó que en toda circunstancia esperó en Dios. Por ejemplo, cuando Dios le llamó, no vemos a un Abraham cuestionando y argumentando las razones de Dios. Simplemente salió. A pesar que en diversos padecimientos y dificultades y peligros estuvo dispuesto Abraham, él nunca murmuró ni cuestionó los motivos de Dios. Y aun cuando obedecer la voluntad de Dios le resultaba en algunos de los casos muy inapropiado, muy triste e incómodo, Abraham obedeció sin regañadientes. Ahora observemos más de cerca, mis hermanos, el buen ejemplo de Abraham y comprobemos todas estas abundantes muestras de obediencia que Abraham presentó a Dios en distintas circunstancias de su vida. Y mientras esto hacemos, sea nuestra oración que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos muestre aquellas áreas donde nosotros somos débiles en nuestra fe, aquellas áreas donde a nuestro corazón le falta paciencia. Daremos un breve recorrido por muchas de las circunstancias de la vida de Abraham y observemos cómo esta paciencia se hace visible en acciones, decisiones, motivaciones. Cuando Dios dio la orden a Abraham de salir de su casa, Abraham mostró obediencia inmediata e hizo tal y como el Señor le pidió. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Cuando Dios dio la orden, Abraham obedeció inmediatamente. Por la misma orden de Dios, Abraham vivió como extranjero, como forastero en un lugar extraño. Hebreos 11:8 nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Nosotros, mis hermanos, que vivimos muy cerca de la frontera de Estados Unidos, sabemos que todos aquellos que viven en Estados Unidos de manera indocumentada, de manera ilegal, viven enajenados de muchos derechos, viven enajenados de muchos privilegios. Y por las mismas caravanas de migrantes que las cuales ahora también nos estamos familiarizando e involucrando, sabemos que habitar en un país extraño significa estar propenso a vivir siempre con miedo, expuesto a toda clase de riesgos y abusos. Y eso es una realidad. Sin embargo, mis hermanos, no vemos a un Abraham temeroso ni quejumbroso, sino a un Abraham con una actitud mansa y dispuesta a seguir el plan de Dios a pesar de los peligros. En otra ocasión, Abraham tuvo que experimentar hambrunas, pero a pesar de esto, mis hermanos, ningún tipo de dificultad que vino sobre Abraham le movió a querer regresar a su tierra de donde Dios le llamó. De ninguna manera pensó: oh, mi padre tiene alimento, regresaré a la casa de mi padre porque llevo días sin comer, sin tomar alimento. No, mis hermanos, dice Génesis 12:10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y usted conoce este relato, mis hermanos. De hecho, Abraham, en su determinación por seguir adelante, por obedecer lo que Dios le pidió, estuvo dispuesto a no volver atrás y expuso imprudentemente a su esposa cuando entró a Egipto, diciendo: es mi hermana. Fue en Génesis 12:13 donde Abraham dijo que Sara, su esposa, era su hermana. Ahora pues diré que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Y qué sucedió? Expuso a Sara, su esposa, a muchos peligros en su determinación de seguir adelante. Pero no volvió atrás, ni pensó: regresaré atrás. Abraham durante muchos años soportó la incomodidad y vulnerabilidad de habitar en tiendas. Habitó en tiendas en un monte al oriente de Betel, habitó en el encinar de Mamre, habitó en Canaán. Y en ninguna parte de las Escrituras nos dice o se insinúa que Abraham intentó edificar casas, edificios o palacios, o tratar de hacer algunas mejoras para hacer más cómoda su vida, sino que tal y como Dios se lo pidió, así lo hizo. Cuando la promesa le fue dada contra toda esperanza, esto significa que él era muy viejo, muerto sexualmente, y de la misma manera su esposa vieja y estéril, Abraham creyó que él llegaría a ser padre de multitud de naciones. Romanos 4:18 dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, estando en sus 99 años, estuvo dispuesto a ser circuncidado junto con todos los varones de su casa. Dice Génesis 17, a partir del verso 9: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto,
tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y más adelante dice, y acabando de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto que estoy diciendo, mis hermanos? Había un riesgo en hacer lo que Dios le pidió. Más allá del dolor, mis hermanos, el peligro al que él se exponía al circuncidar a todos los varones es que expondría al peligro a toda su familia, todo lo que posee, todas las mujeres. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Recuerda aquella ocasión en Génesis 34, cuando Siquem se acostó y deshonró a Dina, la hija de Jacob. Siquem quiso llegar a un acuerdo con Jacob para que le entregara a Dina por esposa, pero los hermanos de Dina, ¿qué hicieron? Con palabras engañosas le dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Circúncese entre vosotros todo varón y podrás tomar a Dina por esposa. ¿Y qué hicieron estos varones? ¿Hicieron caso? Siquem, Hamor, su padre, se circuncidaron junto con todos los varones de ese pueblo. ¿Y qué pasó? Recuerda el relato. El tercer día, cuando la inflamación de ese corte, donde ya era imposible caminar para estos hombres, es cuando los hijos de Jacob atentaron contra ellos y los despojaron y mataron a todos los hombres. De la misma manera, mis hermanos, cuando Dios le pidió a Abraham hacer tal cosa, junto con todos, Abraham estaba exponiendo a toda su familia, todo lo que poseía, a todas las siervas y mujeres y esposas de los varones de todo ese pueblo. Sin embargo, vemos que a pesar del peligro, mis hermanos, Abraham obedeció inmediatamente. En otra ocasión, por el mandato de Dios, Abraham echó a Ismael fuera de su casa, aun cuando esto fue muy doloroso seguramente para Abraham. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y una odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y además, sobre todas las cosas, mis hermanos, Abraham prefirió por encima de todos sus hijos el hijo de la promesa, y a todos los demás hijos apartó de Isaac. Esto dice Génesis 25. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Esto es una actitud aprobada por Dios, mis hermanos. Esa es una actitud. Él tenía pues favoritismo por Isaac, el hijo de la promesa. Y esto no está en desacuerdo con las escrituras, porque de hecho en Gálatas dice, nosotros no nos cansemos de hacer bien, pero especialmente a los de la familia en la fe. En Isaac era la promesa. En Isaac Abraham tenía la esperanza del advenimiento del Mesías, y por eso sobre todas las cosas estimó a Isaac y sobre los demás hijos. Cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su amado y único hijo, por sorprendente que esto nos parezca, mis hermanos, Abraham no lo pensó dos veces. Y dijo esto el Señor: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Nuevamente vemos a Abraham obedeciendo a Dios. Otra ocasión de las escrituras, Abraham, siendo ya muy avanzado en años, al buscar una esposa para su hijo,
pidió a un criado que de su tierra, de su parentela, trajera a Isaac una esposa. Pero que si no la encontraba, de ninguna manera tomara una mujer de esa tierra para su hijo, y que de ninguna manera su hijo regresara de donde Dios lo había llamado. Dice Génesis 24, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelva allá mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Como podemos ver, mis hermanos, en el ejemplo de Abraham, la paciencia no es necesariamente, como dije al principio, una actitud pasiva, una virtud de quietud, que significa no hacer nada, sino una virtud que regula acciones, decisiones y motivaciones de todos aquellos que verdaderamente confían en el Señor. Así Abraham, en todas las distintas circunstancias, ya sean dificultades, riesgos, peligros, incomodidades, con cada una de sus acciones y decisiones demostró que confiaba y esperaba plenamente en Dios. ¿Cuán distinto, mis hermanos, somos muchos a Abraham? ¿Cuán distinto es Abraham a muchos de nosotros? ¿Qué dicen nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras motivaciones acerca de nuestra paciencia? ¿Qué es lo que dicen acerca de nosotros? Muchos son muy prontos para decir que creen, que confían y que esperan al igual que Abraham, que confían plenamente a Dios, pero siempre que alguna circunstancia de la vida se les presenta y amenaza con afligirles, sus decisiones y sus acciones gritan fuertemente lo contrario. Gritan que ellos no esperan tal y como Abraham espera o esperó. Pues muchos, en lugar de esperar en Dios, sea la circunstancia que sea, usted póngale nombre, buscarán un atajo para librarse de ella, recurriendo a la mentira, a la falsificación, al chantaje, a la corrupción, a la manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas no hablan de alguien que confía en Dios. Estas acciones, estas decisiones no hablan de aquel que espera en Dios. Esto no habla de aquel que tiene una fe como la de Abraham. Abraham no era así. Abraham no era un hombre oportunista. Abraham no era un hombre manipulador, chantajista. No tenía necesidad. Confiaba en Dios. No era ventajoso. ¿Recuerda aquella ocasión cuando Abraham y su sobrino Lot se vieron en la necesidad de separarse por la dificultad entre sus pastores? ¿Qué es lo que vimos en ese relato? No vemos a un Abraham sacar provecho de su posición como patriarca, ni le vemos manipulando las circunstancias para que la balanza se incline a su favor y quedarse con lo mejor de la tierra. No fue así. Él le permitió a su sobrino que escogiera primeramente el lugar que le pareciera mejor. Y obviamente Lot escogió aquel valle verde y hermoso que era prometedor para el ganado, para la siembra, etcétera, etcétera. Abraham tenía su confianza en Dios. No se vio en la necesidad de manipular, de chantajear a su sobrino. Cada una de estas cosas, mis hermanos, nos hablan de la gran confianza de Abraham en Dios, quien pacientemente estuvo dispuesto a esperar hasta el cumplimiento de la promesa.
Abraham de ninguna manera intentó precipitar o acelerar los tiempos para asegurarse que esto se llevara a cabo lo más pronto posible, sino esperó en el Señor, aunque sí le vimos flaquear cuando tomó a la sierva de su esposa. Y dice nuestro verso 15, que habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Vemos ahora pues cómo Abraham esperó y cómo esto se mira, la paciencia, cómo se mira en acción. Y dice nuestro texto que alcanzó la promesa. Esto es poseerla, hacerla suya, obtenerla. ¿Qué fue la primera promesa hecha a Abraham, mis hermanos? La primera promesa consistía en bendecirle abundantemente. Esto significaba hacerle bien en todas las esferas de la vida, tanto a su cuerpo como a su alma, con toda bendición temporal y con toda bendición eterna. La segunda parte de la promesa consistía en hacerle padre de multitudes de Abraham. De Abraham saldrían reyes, saldrían naciones, príncipes, pero lo que es más importante, mis hermanos, es que esta promesa incluía que de su linaje vendría la simiente prometida. Desde el principio, este es Jesús el Salvador. Y efectivamente, Abraham fue un hombre que alcanzó, que obtuvo la bendición de Dios. Y esto es claramente visible otra vez, mis hermanos, en todas aquellas porciones de las Escrituras que hablan acerca de Abraham. Por su paciencia, Abraham fue muy bendecido. Y esta bendición prometida, mis hermanos, claramente se dejó ver en todas las facetas de su vida. Por ejemplo, Abraham fue un hombre muy conocido en su tierra, y con todos aquellos con quienes celebraba acuerdos de mercado, ganaba su respeto y reconocían que era un hombre muy honorable. De hecho, era llamado príncipe de Dios. Abraham, mientras vivió, se convirtió en un hombre tan poderoso que cuando fue necesario librar a su sobrino Lot, organizó un ejército de hombres que fue capaz de penetrar el campamento de aquel poderoso ejército que derrotó a 5 reyes juntos. Y de ahí él recuperó a su sobrino Lot, sus parientes y demás bienes. Abraham se convirtió en un hombre muy poderoso, capaz de penetrar un campamento de esa magnitud. Y lo hizo sin problema. Ni uno de los que fue con Abraham se perdió. Ese relato está en Génesis 14. Abraham llegó a ser un hombre riquísimo en criados, ganado, plata, oro, tal como lo dice Génesis 13:2. Abraham fue un hombre que hallaba gracia entre los reyes y príncipes de las naciones. Esto lo podemos deducir del trato que recibió de Faraón, quien en Génesis 12:6 nos dice que Faraón le favoreció grandemente, dándole ganado, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Igualmente el rey Abimelech en Génesis 20 le favoreció igualmente, grandemente. También Abraham fue un hombre muy amado por todos aquellos que llegaban a conocerle íntimamente. Esto podemos deducirlo del trato cortés que recibió de los hijos de Ed, quienes no se atrevían a venderle a Abraham el terreno que Abraham necesitaba para sepultar a su esposa. En Génesis 23, Abraham solicitó el precio de la propiedad y los hijos de Ed respondieron: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te los doy, sepultan a tu muerta. Cuando Abraham insistió nuevamente en comprar la propiedad, ellos nuevamente le respondieron: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, pero ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. No se atrevían a venderle. ¿Cómo haría tal cosa? Sin embargo, al final Abraham nuevamente no estuvo dispuesto a tomar nada gratis y pagó el precio de la propiedad. No sé si algunos de ustedes recuerdan al hermano Manuel, aquel hombre anciano, pelo blanco, se sentaba más o menos por esta hermana Rosita, quieto, canoso. Los que le conocimos de cerca a este hermano, no todos lo conocieron, pero los que lo conocieron de cerca, reconocimos que este hermano era una persona honorable. Si era algo que destacaba el hermano, era una persona honorable y muy leal.
Yo recuerdo cuando, no sé, en mis 16 años, él era muy anciano también. Yo quiero hacer una figura de Abraham muy similar, yo creo así se parecía a Abraham, a la actitud y el carácter del hermano. Recuerdo que muchas veces yo le di raite al hermano, porque el hermano no podía ya manejar, y yo le llevaba a su casa. Cuando se bajaba del auto, siempre me daba unos dólares para la gasolina. Hermano, no, por favor no. Es un honor para mí traerle yo a su casa. Él insistía, insisto. No, hermano, a mí me daba pena tomar ese dinero. No, hermano, no puedo hacer eso. Con todo mi corazón le doy raite a su casa. Yo le llevo a su casa y no, insistía e insistía. Hasta que ya tomaba eso bueno y me iba a los tacos. Ese era un modelo de hermano que recuerdo a este hermano. Pastor, Que siempre hacía lo mismo. a mí me intentaba desayunar ahí al Calimax cuando venía. Bueno, después hablamos más del hermano, pero ese es solamente un ejemplo. Sí, Abraham, y así fue Abraham, mis hermanos, bendecido grandemente. Era una actitud honorable, era un hombre que mientras vivió se le concedió tener a Isaac, el hijo de la promesa, conocer a los hijos de sus hijos, y además vivió muchos años, y esos años, mis hermanos, fueron buenos años, llenos de salud, llenos de vigor, llenos de sabiduría, de fe, de vitalidad, de fuerza. Y después de su muerte, Abraham dejó un gran legado de honor, siendo hasta el día de hoy un gran ejemplo digno de imitar. Y todo esto fue especialmente por su inquebrantable fe en Dios, en quien estuvo dispuesto a esperar hasta el cumplimiento de lo prometido. Todas estas acciones, mis hermanos, hermosearon la profesión de su fe, de la fe de Abraham. Abraham fue enteramente un hombre completo, quien no solamente fue bendecido terrenalmente, sino también espiritualmente. Pues todas esas gracias santificadoras y necesarias para la salvación se encontraban en Abraham. Esto hizo de Abraham un buen padre, un buen tío, un buen amo, un buen vecino, un buen mercader. En una sola palabra, como resume, un amigo de Dios, como lo dice 2 Crónicas 27. ¿Y qué decir de la bendición eterna, mis hermanos? Hoy Abraham goza de la herencia gloriosa en los cielos, la cual Cristo compró con su sangre a todos los que en Él esperan, a todos los que en Él confían. Y por si fuera poco, mis hermanos, a Abraham se le otorgó un último privilegio ahora en gloria, que a todos los que mueran en Cristo se les pueda decir que al seno del Padre Abraham son llevados. Así Abraham, mis hermanos, con toda paciencia obtuvo lo prometido y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Ahora, una de las cosas más grandiosas para nosotros, mis hermanos, acerca de todo lo que hemos hablado, no es que Abraham esperó pacientemente y que por su paciencia fue recompensado con bendiciones temporales, espirituales, eternas, que fue coronado de honor, que fue amado en la tierra, que fue muy respetado y halló gracia en los hombres, con todos los hombres que conoció. Lo más grandioso de esta historia, mis hermanos, es que así como Abraham, el Señor nos asegura a nosotros, a todos ustedes, los que esperen en el Señor, podrán gozar igualmente como Abraham de todos estos mismos beneficios, de todos estos mismos honores, de todos estos mismos privilegios que gozó Abraham. Todos los que así como Abraham esperen con toda paciencia en Dios, serán recompensados grandemente. Pero solamente todos aquellos que estén dispuestos a confiar y a esperar plenamente en Dios, sea el tiempo que el Señor haya establecido para que alcancemos lo prometido. Todas estas cosas que el Señor nos entrega hoy, mis hermanos, por medio de su palabra, no son dichas para nuestro aprendizaje, no son dichas para que del ejemplo de Abraham aprendamos que todas las promesas de Dios deben de ser esperadas. Y todas estas
Y cada una de ellas deben de ser esperadas con toda paciencia, con perseverancia, con mansedumbre, con quietud de mente, así como un cazador que sale en busca de su presa y está dispuesto a esperar en quietud hasta que ésta aparezca. A nosotros, mis hermanos, nos podría parecer muy larga la espera, pero así debemos permanecer, porque Dios en su sabiduría ha establecido un tiempo para el cumplimiento de sus promesas. Ha establecido el tiempo más adecuado para sazonar en nosotros todo lo que Él en sí mismo se ha propuesto hacer con nosotros. Este tiempo, por más pesado, ese tiempo por más incómodo, peligroso, carente e inapropiado, tal y como Abraham fue expuesto. Por más que nos parezca así, mis hermanos, debemos estar dispuestos a esperar con toda paciencia, perseverancia y mansedumbre. Debemos confiar y no abrir nuestras bocas para contender contra aquel que nos dijo: ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Todos aquellos, mis hermanos, quienes viven constantemente quejándose de lo mal que les va, murmurando contra Dios en sus corazones, desistiendo en la espera, al buscar en su tiempo lo que ellos mismos creen que es mejor para ellos, acarrean para sí muchos juicios. Todo aquel que no espera en el Señor, todo aquel que trata de arreglar su vida, en lugar de mejorarla, la empeoran. Alguno dirá: pero es que yo no puedo venir a sentarme un domingo, yo necesito trabajar, mi familia necesita cosas. Y ellos empiezan a arreglar su mundo y su vida. Obsérvenlos en un par de años, 3, 4 años, solamente empeoraron y arruinaron sus vidas. Todo aquel que no espera, que no busca al Señor, simplemente hará una sola cosa. Todo aquel que confía en su propia prudencia hará una sola cosa de su vida: arruinarla, junto con la de sus hijos, la de sus hijas y sus nietos. Y no es una maldición generacional, es simplemente que sus hijos aprendieron del ejemplo de su padre y de su abuelo. Es todo lo que harás, mis hermanos. Pero nosotros, mis hermanos, no podemos ser de los que vuelven atrás. Nosotros debemos de ser aquellos que pedimos fuerzas al Señor para seguir esperando. Los que están en Cristo, mis hermanos, mis hermanas, como dice nuestro pasaje, alcanzarán la promesa. El Señor dijo: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Solo aquellos que estén dispuestos a esperar en Cristo alcanzarán la promesa. Dice Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ellos buscaron sus propios métodos, ellos interpretaron, hicieron su propia cosmovisión de la vida, y ellos se dejaron guiar por sus absurdos razonamientos y terminaron empeorándolo. Sin embargo, no es todo lo que dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Mis hermanos, si hay alguno aquí en esta mañana que reconoce que está viviendo en rebelión contra Dios, que todo lo que ha hecho en su vida es todo menos confiar y esperar en el Señor, reconozca que en esta condición eres enemigo de Dios. Reconoce que estás separado de la presencia favorable y del perdón de Dios. Por más lleno de vitalidad, de salud, de prosperidad en que te encuentres, mis hermanos, de ninguna manera puedes contarte entre los benditos de Dios. De ninguna manera puedes hacer tuya esta promesa: ciertamente te bendeciré. No puedes pensar que esta promesa sea para ti. Solo hay una forma en que podemos ser bendecidos por Dios. Solo hay una forma en que podemos alcanzar dicha promesa, la cual hasta ahora sigue en pie, la cual hasta el día de hoy sigue firme. Tus buenas obras no te sirven. Tus buenas intenciones no te sirven.
Aún podrías entregar tu misma vida, no te alcanzará para pagar la pena de uno solo de tus crímenes. Solo hay una forma en que tú y Dios pueden ser reconciliados, y es a través de la sangre del Señor Jesucristo que derramó en pago por los pecados. ¿Te parece una locura? ¿Te parece absurdo que este sea el medio que Dios ha provisto para salvarte? Si no significa nada, que Dios tenga misericordia de ti. Pero si por otra parte, mis hermanos, tú que nos visitas, tú que crees contarte entre los benditos del Padre, aun cuando hayas estado mucho tiempo aquí, si hoy en esta mañana, con los ojos de la fe, hoy resplandece ante ti sobre esa cruz una fuente inagotable de gracia y de perdón para lavar completamente tu alma, si esto es así, te pido, ven a Cristo, y te aseguro que con la autoridad de la palabra no serás echado fuera. Ven, confiesa tus pecados a este amante Salvador, pues este se deleita en perdonar. Su deleite está en perdonar. Arrepiéntete y abandona toda forma de pecado. Y conoce que Él es bueno y que es el dador de la promesa a todos los que en Él esperan, a todos los que en Él confían. Iglesia, esperar en el Señor es una virtud que el Señor aprueba. Y de todo esto extraemos un solo mandamiento, una motivación y una oración. El mandamiento es para ustedes: esperen en el Señor. Nuestra motivación es que alcanzaremos la promesa, y sea nuestra oración: Señor, enséñanos a confiar en ti en todo momento. Enséñanos a esperar. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos, y vamos a orar. Después nos despediremos nuevamente cantando. Señor, hemos observado y hemos estudiado el ejemplo de Abraham, de tu siervo, Señor, quien te plació destacarlo sobre todos los demás patriarcas, para que de su ejemplo toda tu iglesia, Señor, aprenda. En esta mañana, Señor, reconocemos nuestra impaciencia, nuestra premura, Señor, por querer arreglar nuestras vidas, por querer nosotros arreglar la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra casa, a nuestra manera. Señor, perdónanos. Y enséñanos, Señor, cómo es que la paciencia y la espera en tu nombre se traduce en acciones, en decisiones, Señor. Queremos que cada una de las cosas, Señor, que nosotros hacemos sean un testimonio público de que confiamos y de que ti esperamos, Señor. Podemos ver ahora, Señor, que Abraham no fue defraudado, no fue decepcionado, pues esa promesa permaneció en pie hasta el día que el cumplimiento llegó. Vimos por el ejemplo de tu siervo, Señor, que la alcanzó, la obtuvo, y